Esto es Física y Mates desde cero, el canal en donde podrás aprender cualquier cosa de física y de matemáticas desde cero. Para entender bien cómo funciona este canal, te recomiendo que veas el video de introducción que acaba de aparecerte arriba a la izquierda, pero que también está en la descripción. El tema de hoy es potencias y raíces, y para entenderlo necesitas conocer el tema de fracciones y de leyes de los signos. Te dejo el link a esos temas en la descripción de este video, y también puedes encontrar el PDF de esta clase y de todas las demás en mi sitio web elfisicogamer.com en la sección de cursos. Vamos a empezar hablando un poco de qué son estas potencias y raíces. Básicamente, una potencia es una forma de representar muchas multiplicaciones que se hacen de forma continua. Hacer una potencia básicamente es multiplicar un número por sí mismo muchas veces. ¿Cuántas veces? Bueno, eso es algo que la misma operación nos lo va a indicar. Por otro lado, la raíz sería la operación inversa de una potencia, porque en este caso no multiplicas un número varias veces por sí mismo, sino que lo que vas a hacer es encontrar un número que al multiplicarlo cierta cantidad de veces encuentres el número original. Como ejemplo sencillo tendríamos, por ejemplo, 2 elevado al cubo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esta notación, pero básicamente esto lo que me indica es que tengo que multiplicar el 2 3 veces por sí mismo, con lo que obtendríamos al final el resultado de 8. Por otro lado, si quisiéramos un ejemplo de una raíz cuadrada, por ejemplo, tendríamos la raíz cuadrada de 4. Aquí lo que queremos encontrar es un número que al multiplicarlo por él mismo dos veces, porque aquí aunque no se escribe tenemos una raíz cuadrada, obtengamos 4. Y esto fácilmente podemos entender que es el número 2, porque si multiplicamos 2 por 2 obtenemos 4. Ya dimos algunos ejemplos para que entendieras un poco mejor qué representa una potencia y una raíz, pero usamos algunos símbolos que tal vez no conozcas. Y es que cuando hacemos alguna de estas operaciones, cada una tiene una parte que tiene un cierto nombre, y es útil conocerlas porque cuando puedas leer algún otro texto o algo de estos problemas, puedas identificar a qué se refiere en cada caso. Para las potencias, como lo que tenemos aquí a la izquierda, el número al cual nosotros estamos elevando a una cierta potencia, es decir, el número que vamos a multiplicar cierta cantidad de veces, se le llama base. Es la base de la potencia. El número que tenemos aquí arriba en pequeño nos va a indicar cuántas veces tenemos que multiplicar la base, y ese número se le llama exponente. Y finalmente, al resultado de la operación, es decir, ya que hagamos la multiplicación, a ese resultado se le llama potencia. Para el caso de las raíces tenemos algo similar. El número del cual nosotros estamos obteniendo la raíz, que puede ser con cualquier, puede ser raíz cuadrada, puede ser raíz cúbica, se le llama radicando. La raíz que nosotros estamos obteniendo se le llama índice. Y finalmente, al resultado de sacar esta raíz simplemente se le llama raíz. Aprenderte el nombre de cada una de estas partes te va a resultar muy útil más adelante cuando hablemos de ciertas partes en específico y las puedas ubicar sin ningún problema. Así que dales una repasada. Ya dimos una idea de qué es cada una de ellas, también ya hablamos de sus partes. Ahora vamos a hablar de cómo se resuelven cada una de esas operaciones. La primera de ellas, que es la potencia, es la más fácil de resolver. Únicamente tenemos que multiplicar la base, que ya dijimos cuál es, cuántas veces, el número de veces que nos indique el exponente. Hacemos una multiplicación ordinaria y llegamos al resultado. Por ejemplo, como vimos en la parte anterior, si tenemos 5 elevado al cubo, esto nos está indicando que el 5, que es la base, tenemos que multiplicarla por sí mismo. ¿Cuántas veces? 3 veces, que nos lo indica el exponente. Así que tendríamos que esto es igual a 5 por 5 por 5. Y si hacemos esta multiplicación, vamos a llegar a que el resultado finalmente es 125, que es justamente lo que mencionamos. Ahora, para el caso de las raíces, estas son realmente más complicadas de resolver. Existen algunos métodos para que tú puedas resolver raíces que pueden ser cuadradas, cúbicas, etcétera, a mano. Pero realmente yo pienso que ya actualmente no es tan necesario saber hacerlo. Realmente cuando tú necesites encontrar una raíz de cualquier tipo, lo más fácil es utilizar simplemente la calculadora. Aunque hay algunos casos en los que se puede encontrar simplemente con razonamiento, como lo que teníamos en el ejemplo anterior, que era la raíz cúbica de 27. En este caso, y siguiendo lo que significa la raíz, estamos sacando la raíz cúbica, es decir, tenemos que encontrar un número que cuando lo multipliquemos por sí mismo 3 veces, que es lo que nos indica el índice, tenemos que llegar a 27. Y esto podemos saberlo más o menos fácil porque si por ejemplo tuviéramos el número 3,
Si multiplicamos 3 por 3 tenemos 9 y si lo multiplicamos una vez más tendríamos 27, que justamente es el valor del radicando. Por lo tanto, en este caso la raíz cúbica de 27 sería justamente 3. Este ejemplo te lo pongo más que nada para que te quede un poco más claro qué significa sacar una raíz de un número. Pero como ya te dije, el procedimiento tal cual para hacerlo no te lo voy a enseñar aquí porque yo pienso que ya no es tan necesario saberlo. Tal vez haya otros casos en los que te lo enseñen, pero es algo que realmente más adelante ya no lo necesitas. Ahora vamos a hablar de algunos casos especiales cuando tenemos signos negativos, porque hasta ahorita únicamente hemos utilizado signos positivos, pero los signos menos aparecen en distintas partes de estas operaciones. Por ejemplo, para el caso de las potencias, ¿qué podemos hacer si tuviéramos una base que tuviera un signo negativo, como por ejemplo menos 2 elevado a la cuarta? En este caso que tengamos signos negativos, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a multiplicar la base, pero con todo y signo, el número de veces que el exponente nos indique. Así que en este caso tendremos que multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 y una vez más por menos 2, en total 4 veces. Y a la hora de hacer la multiplicación, pues simplemente debes tener cuidado de seguir las leyes de los signos en cada caso. Por ejemplo, menos 2 por menos 2 me da más 4, luego más 4 por menos 2 me da menos 8 y menos 8 por menos 2 me da más 16. El resultado final aquí sería 16. Como te puedes dar cuenta, simplemente hice la multiplicación, pero tuve cuidado de seguir las leyes de los signos. En el caso de las raíces, si tenemos radicandos negativos, las cosas se pueden complicar un poquito más, porque va a haber algunos casos en los que sí podamos resolverlos, pero va a haber otros en los que no. Como por ejemplo, si tuviéramos que sacar la raíz cuadrada de menos 4, en este caso lo que necesitaríamos encontrar es un número que cuando lo multiplique por sí mismo me dé menos 4. Pero si lo piensas, no es posible que al multiplicar dos números iguales el resultado sea negativo, porque siempre más por más me va a dar más o menos por menos también me va a dar más. Entonces, en este caso que tengamos una raíz con un radicando negativo, pero el índice sea un número par, esto es algo que no se va a poder resolver y en ese caso necesitaríamos incluir los números imaginarios, que son números que nos permiten resolver ese tipo de operaciones, pero aquí no vamos a hablar de ellos. Simplemente si tienes signos negativos y el índice es par, no se puede resolver. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un radicando negativo, pero el índice fuera impar, en ese caso sí podríamos resolver la raíz porque, por ejemplo, en este caso que tenemos menos 8, necesitamos un número que cuando lo multipliquemos por sí mismo 3 veces nos dé menos 8. Y en este caso sí lo tenemos, como sería el caso de menos 2. Porque menos 2 por menos 2 me da más 4, pero cuando lo volvemos a multiplicar por menos 2 nos da menos 8. En ese caso sí podemos multiplicar un número por sí mismo cierto número de veces y el radicando será negativo. En ese caso, para poder resolverlos, necesitamos que el índice sea un número impar. Si el número es par, ya dijimos que no se puede resolver. Ahora vamos a hablar de dos casos más especiales, hablando un poco de las potencias. ¿Qué pasaría o qué se hace cuando tenemos exponentes que son fracciones? Como por ejemplo 2 elevado a la 1 medio. Cuando tenemos una fracción como exponente, esto lo que nos indica es que realmente tenemos una raíz, porque como dijimos al inicio, las potencias y las raíces son operaciones inversas, por lo tanto están muy relacionadas. Entonces, cuando tienes un número elevado a un exponente que es una fracción, esto básicamente significa que lo que tienes realmente o de forma equivalente es una raíz que en este caso sería cuadrada. Cuando son fracciones, el denominador de la fracción nos va a indicar el índice de la raíz que estamos obteniendo. Otros ejemplos sería, por ejemplo, 3 elevado a la 1/4. Esto sería igual a 3 y sacando raíz cuarta. El denominador nos indica el índice. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos un número como 4 elevado a la 2/3? Aquí tenemos una fracción, pero el numerador ya no es 1 como en los casos anteriores. En este caso, el numerador es un 2. El numerador de la fracción nos va a indicar a qué potencia o a qué exponente estamos elevando el número de la base.
Es decir, 4 a la 2 tercios sería igual a, primero, raíz cúbica por el denominador que es 3, pero este 2 pasaría a ser un exponente del 4, es decir, 4 al cuadrado. Entonces, si te fijas, tener exponentes que sean fracciones, básicamente es para indicar que al número le estamos sacando una potencia, pero también le estamos sacando una raíz. Si quisiéramos esto de forma general, podríamos decir que, por ejemplo, si tenemos un número a elevado a un exponente m entre n, esto sería lo mismo que decir a elevado a la potencia m, pero sacándole raíz ns. Para resolver un exponente negativo necesitamos cambiarlo a que sea un exponente positivo. Y eso lo podemos hacer simplemente cambiando el lugar del número. Si está en el denominador, lo pasamos al numerador. Y si está en el numerador, lo pasamos al denominador. Por ejemplo, aquí tenemos 1 entre 3 a la menos un cuarto. Es una fracción en la que el denominador es una potencia con exponente negativo. Este exponente negativo nosotros lo podemos cambiar a positivo si el 3 a la menos un cuarto lo cambiamos del denominador al numerador. Es decir, esto lo cambiamos a 3 a la 4. Lo que hicimos fue subir el denominador arriba y eso provoca que el signo del exponente cambie. Así en lugar de 3 a la menos 4, ahora tenemos 3 a la 4 y este lo podemos resolver como ya hemos resuelto cualquiera de los otros problemas que hemos hecho. Simplemente tenemos que multiplicar el 3 4 veces para llegar al resultado. Y lo mismo podríamos hacer si la potencia inicial estuviera en el numerador. Por ejemplo, aquí tenemos 2 elevado a la menos 2. Para poder cambiar el signo del exponente, lo que tenemos que hacer es cambiar del numerador al denominador esta potencia, por lo que tendríamos que esto es igual a 1 entre 2 a la 2. Cambiamos de lugar la potencia y por lo tanto el exponente cambia de signo. Entonces, si te das cuenta, los exponentes negativos pueden resultar de subir o de bajar del denominador la potencia. De esta forma podemos jugar con ello y simplemente si queremos alguna cantidad subirla o bajarla, y cuando digo subirla o bajarla me refiero básicamente a cambiarla entre el numerador y el denominador. Lo único que tenemos que tener cuidado es con cambiar el exponente de signo. Realmente no es tan común que esto aparezca cuando tenemos que hacerlo con números, es decir, tal cual que a ti te pidan calcular 2 a la menos 2, es algo que no va a ser tan común, pero donde va a tener realmente aplicaciones más importantes esto va a ser cuando veamos la clase de álgebra. Pero por lo mientras ya sabes qué tienes que hacer para resolver un exponente que sea negativo. Esto sería todo por esta clase, espero que te haya servido. Si fue así, recuerda que puedes regalarme tu like y también suscribirte para que no te pierdas ninguno de los cursos que vienen más adelante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.